una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. ¿Cómo están todos mis hermanos televidentes en este día domingo? Les saluda al hermano Pablo Muñoz, quien por misericordia del Señor está a cargo de la banda y la música en esta iglesia. Les invitamos a que se conecten con nosotros, estamos a minutos de comenzar esta jornada. Esperemos puedan cantar con nosotros las alabanzas, los himnos que vamos a escoger en este día. Les pedimos que a la vez vayan compartiendo el link de la reunión con sus amigos, sus familiares y todos aquellos a los cuales se pueden incorporar para que sean partícipes de esta fiesta. Les saluda Pablo y les invita a que se conecten. Saludos. Estoy rodeado por los brazos del Padre y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Ha llegado una nueva oportunidad de poder alabar, bendecir y glorificar el nombre del Señor, como lo estamos haciendo cada día domingo en este horario. Queremos dar la bienvenida a todos nuestros hermanos que a lo largo del mundo entero, en todo el mundo nos están viendo, nos están oyendo a través de estos medios, a los que participan acá en nuestra casa de oración, a los que están en audio, en el control, a quienes nos acompañan en la música, en la alabanza, a nuestra congregación de nuestra amada Iglesia de las Brisas, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Sergio Cárdenas, pastor de la Iglesia Cristiana Metodista Pentecostal, acá en Santiago de Chile, en la comuna de Puente Alto. Que el Señor les bendiga. Una vez ya que hemos hecho este saludo protocolar, vamos a pasar a escuchar a nuestra banda en la primera intervención musical. Que el Señor les bendiga. Solo en Dios mi alma espera y del viene mi salud, pues Él es mi refugio y en tinieblas no andaré. Y
Amén. Que el Señor nos bendiga. A continuación vamos a pasar a realizar una oración para dedicar todo lo que va a ser este servicio para la gloria del Señor. Soberano y eterno Dios, te alabamos, Padre, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te adoramos, porque eres digno de ser exaltado, glorificado. En esta tarde, Señor, queremos brindarte nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, como una ofrenda de gratitud por este nuevo día, por esta nueva oportunidad en que tú nos permites poder llegar a las vidas y los hogares de distintas personas, cristianos o no, Señor. Llevamos tu palabra, llevamos un mensaje de salvación y vida eterna. Queremos ser un puente de bendición para todos aquellos que nos ven, que nos oyen. Queremos, Señor, ser intermediarios entre aquellos que todavía no te conocen. Señor, yo te ruego, permite que en esta tarde lo que será el desarrollo de tu palabra, Señor, sea un manantial de bendiciones. Tu palabra sea ese bálsamo divino. Tu palabra sea medicina, Señor, para aquellos que están enfermos del alma, del espíritu. Tu palabra sea gozo, sea fortaleza para todos aquellos que nos oirán en los distintos rincones de este mundo. Padre, a ti, Señor, y solo a ti dedicamos este servicio en el nombre bendito y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nuestra banda continuará alabando el nombre del Señor con otro cántico. Santo, bendito a este Muy buenas tardes a todos mis amados hermanos y a todos los que cada día domingo nos escuchan y nos ven. Que el Señor sea muy bendecido en cada uno de sus hogares. Cada uno de ustedes esta tarde pueda ser bendecido a través de lo que va a ser la reflexión bíblica para este día. Que el Señor les bendiga. En esta oportunidad quiero hablar acerca de algo que es bastante habitual entre los seres humanos y que por desgracia no es bueno, que es el pagar mal por mal. Así es lo que el ser humano acostumbra a hacer. Pero hoy vamos a ver algo diferente
vamos a través de la palabra del Señor, vamos a reflexionar sobre el pagar bien por mal. Que el Señor le bendiga. Y para eso voy a invitarle a que usted, si puede, allí en su hogar, busque su Biblia, si quiere, y de no ser así, escuche lo que le voy a compartir en el nombre del Señor. Esto se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 45, versículo 15. Dice lo siguiente la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Aquí la palabra del Señor nos está hablando acerca de este gran hombre, hijo de Jacob, llamado José, uno de los menores, que fue muy, muy maltratado por sus hermanos, que lo pasó muy mal, que en reiteradas oportunidades le hicieron daño, quisieron matarlo, hasta que finalmente terminó siendo vendido a unos egipcios. Y allí este joven, a pesar de todo lo mal que lo pasó, el Señor tenía planes y propósitos para su vida. Y en este pasaje vemos cómo José logra revertir una situación totalmente nefasta para él, totalmente contraria, adversa, y este joven José logra revertir toda esta situación pagándole a sus hermanos bien por mal. Que el Señor le bendiga. Dice el pasaje bíblico, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Que el Señor le bendiga. Sin duda alguna, mis hermanos amados, aquí podemos ver a un joven ya con alguna experiencia, con algún rango importante dentro de este gobierno de Egipto, el segundo hombre más importante en aquella época, en aquel país, en aquel reinado, que pudiendo haber actuado, ¿no es cierto?, de manera vengativa, pudiendo haber aprovechado la oportunidad de desquitarse de alguna manera, de hacer pagar a sus hermanos por el daño que le hicieron, dice la palabra del Señor que él besó a sus hermanos. O sea, nos está diciendo esta palabra que él estaba pagando todo el daño, todo el mal que le hicieron, lo estaba pagando con un bien. Por eso el título de esta enseñanza es bien por mal. Bendito es el Señor. ¿Y qué es lo que hace este joven, o ya un hombre, ya cuando ve a sus hermanos nuevamente, dice que él los besó y lloró sobre ellos? Bendito es el Señor. Sin duda alguna, ellos al principio no lo habían conocido. La primera vez que fueron a hablar con José, no lo conocieron, y José no les reveló su identidad hasta cuando fue el momento de hacerlo. Bendito es el Señor. Pero ¿qué es lo que hace José también en esta oportunidad? También les da una lección, ¿no es cierto? Porque él le pide a estos hermanos suyos que vayan donde su padre y traigan a su hermano menor, porque él era el segundo de los menores. Después venía otro hermano que era menor que él. Y cuando llegan con este joven, él se lo pide que lo dejen allí, como en garantía. Bendito es el Señor. Entonces, de alguna manera, para darles una lección, él hace esto con sus hermanos sin ninguna intención de desquitarse, sino simplemente de que se dieran cuenta de que él, pudiendo haberles hecho daño, procedió de una manera totalmente diferente, no como ellos lo trataron en tantas oportunidades. Entonces, mis hermanos amados, es importante que nosotros hoy día entendamos de qué manera nos estamos conduciendo en los caminos del Señor, cómo estamos actuando, cómo estamos sirviendo a Dios. ¿Estamos haciendo como José, al que nos hace mal, al que nos agrede, al que nos ataca? ¿O estamos respondiendo quizá de la manera que corresponde? Porque pagar mal por mal, eso no corresponde. Lo que usted y yo debemos hacer cada vez, aun cuando la situación sea totalmente injusta, lo que usted y yo debemos hacer es siempre como el maestro, dar una lección,
de que a pesar de que estamos siendo a lo mejor injustamente enjuiciados, calumniados o cualquiera que sea la situación por la que estemos pasando, nosotros pagar de la mejor manera posible. De esta manera estamos dando un verdadero ejemplo de hijos de Dios, de hombres y mujeres que de verdad amamos al Señor y que practicamos el amor de Dios en nuestras vidas. En el libro de Números, en el capítulo 12, versículo 13, dice lo siguiente: entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Bendito es el Señor. Moisés también pudo haber tomado represalias en contra de su hermana, en contra de su hermano, que murmuraron en contra de él, sabiendo que era el ungido de Dios, que Jehová Dios de los ejércitos lo había escogido a Moisés como el libertador de su pueblo. Más sin embargo, María se va en contra de su hermano Moisés y habla mal de él. Y esto generó la ira de Dios en contra de María. Sin embargo, el amor nuevamente de un hombre considerado el hombre más manso de aquella época, cuando estaba allí en el desierto, considerado el hombre más manso, dice que intercede, eso es lo que dice su palabra, que intercede, interviene por María, porque Dios ya le había decretado un juicio. Bendito es el Señor. Y que por supuesto tuvo que vivir las consecuencias de su rebeldía. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Entonces dice, Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Bendito es el Señor. Vemos, mis hermanos amados, en este pasaje bíblico, la autoridad que de alguna manera Moisés tiene para hablar con Dios. Y esto es por una razón muy simple. La razón de este trato que había entre Dios y Moisés es que para Dios, Moisés no era simplemente el libertador de su pueblo, sino que era su amigo. Bendito es el Señor. Y esto es lo que genera cuando dos personas son amigas o amigos. Está la suficiente libertad como para corregir, para decir algo de una manera quizá con más propiedad. Bendito es el Señor, porque aquí Dios le está diciendo, te ruego. Obviamente aquí hay un clamor, hay una súplica. No porque eran amigos se aprovechó de esta amistad y le dijo, Señor, tienes que sanarla sí o sí. No, Él usa una palabra que es la que todo buen cristiano debe usar cuando nos dirigimos al Señor para interceder por alguien o por algo. Como siempre se enseña, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Bendito es el Señor. Esa es la autoridad que el Señor nos da para poder dirigirnos a Él con el respeto que obviamente Él se merece o del cual es digno. Bendito es el Señor, pero esto tiene que estar acorde con nuestra relación con el Señor. De cómo yo me comporto, de cómo yo vivo el Evangelio, de cómo yo llevo mi vida como cristiano. Si mi vida está de acuerdo a la palabra del Señor, a la voluntad del Señor Jesucristo, y si ando en sus santos caminos con temor y temblor, como dice su palabra, voy a poder también disfrutar de esta bendición de poder pedirle a Dios, sabiendo que me esfuerzo por hacerlo mejor, por andar de la mejor manera posible, y por ende esto me lleva a pedir con confianza, como lo hizo en esta oportunidad Moisés. ¿Y qué consiguió Moisés? Obviamente que María fuera perdonada, pero que igual pasara su periodo de esos 7 días fuera del campamento. Bendito es el Señor. Pero al final recibió el perdón tanto de Dios como de su hermano Moisés. Que el Señor nos bendiga. En esta enseñanza que lleva por título Bien por Mal, estamos viendo a través de estos pasajes cómo grandes hombres de Dios que pudieron haberse desquitado, que pudieron haber quizá usado el poder o la autoridad que tenían tanto como reyes o delante del Señor, pudieron haberla usado en beneficio propio, mas no lo hicieron. Sin embargo, optaron por algo diferente. En Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 11, dice la palabra del Señor: guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Aquí está hablando David.
Está hablando a su siervo Abisai. David tuvo reiteradas oportunidades en que le pudo haber quitado la vida a Saúl. Un hombre que sin duda alguna ya estaba de alguna manera usurpando un reinado porque Dios ya lo había desechado. Dios ya había ungido a David como rey. Bendito es el Señor. Sin embargo, David siempre tuvo el temor en su corazón y reconoció siempre el ungimiento que Dios le había entregado a Saúl. Y eso le permitió ganarse un título de parte de Dios. Porque la palabra del Señor dice que en David Dios encontró un corazón semejante al de él. Bendito es el Señor. Entonces, mis hermanos amados, en la medida en que nosotros aprendamos a pagar bien por mal, bendito es el Señor, aprendamos a ser humildes delante de la presencia del Señor y no vengativos, vamos a poder hallar gracia ante los ojos de Dios y vamos a poder hacer las cosas correctamente, más allá de que tengamos la oportunidad, quizá como lo que estamos leyendo acá, de poder tomar venganza, de poder deshacernos del problema. Sin embargo, David nos da una enseñanza, una lección maravillosa de cómo se deben hacer las cosas. Bendito es el Señor. Y lo que usted y yo debemos mostrar al igual que David lo hizo, es mostrarle a aquel que nos hace daño, que nos injuria o que hace cualquier cosa que nos pueda perjudicar, demostrarle que a pesar de todo, el amor de Dios que está en nuestros corazones nos permite poder perdonar, nos permite poder seguir dando oportunidades, dando nuevas esperanzas a aquel que a lo mejor nos está haciendo daño. Bendito es el Señor, porque aquí, después que esto sucede, David le grita a Saúl y le dice que mire a su cabecera y ve allí qué es lo que falta. David le dice que él tiene su lanza y que tiene su vasija con agua. Entonces, ¿qué es lo que entiende una persona? David le dice, pude haberte quitado la vida y no lo hice. Sin embargo, hermanos, a pesar de todo esto, Saúl seguía insistiendo en quitarle la vida a David. Porque muchas veces usted y yo, a lo que somos llamados es hacer bien, siempre hacer el bien. A eso nos llama el Señor Jesucristo, a ser verdaderos cristianos. Más allá de que la persona deje de querer hacernos daño o no, usted y yo debemos seguir haciendo bien, haciendo el bien. Dos cosas distintas, haciendo bien y haciendo el bien. Porque hacer bien significa vivir en la voluntad del Señor, vivir bajo los estatutos de su palabra. Y haciendo el bien es seguir ayudando a las personas, más allá de que quizá, como le decía, nos pudieran estar haciendo algún daño. Sin embargo, este hombre siguió insistiendo en quitarle la vida a David. Probablemente a usted o a mí nos van a seguir pasando las mismas cosas con las mismas personas, pero nosotros debemos seguir siempre en esa misma línea de seguir pagando bien por mal. Que el Señor le bendiga, que el Señor nos ayude. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 51, dice la palabra del Señor. Entonces respondió Jesús, dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. En esta oportunidad sabemos que se refiere al apóstol Pedro, cuando saca su espada y le corta la cabeza a este soldado que iba a arrestar al Señor Jesucristo. Según los historiadores, y se entiende que debe ser así, nunca tuvo la intención de cortarle la oreja. La intención de él era cortarle la cabeza. Bendito es el Señor, porque una persona con una oreja todavía puede seguir peleando, pero sin la cabeza ya no va a poder hacer nada. Que el Señor nos ayude, pero aquí hay algo importante. Gloria al Señor. Jesús, en una actitud lleno de la autoridad de Dios, lleno de la autoridad del Espíritu Santo, dice Jesús, basta ya. O sea, déjate de estar peleando. Déjate de arreglar las cosas de esta manera, porque Pedro era impulsivo, todos lo sabemos. Era impulsivo, era arrebatado. Como decimos en buen chileno, era aniñado. No se detenía ante nadie, ni a nadie le tenía miedo. Entonces, aquí el Señor de alguna manera, con esta frase, lo está reprendiendo.
Bendito es el Señor. Y le dice, basta ya. Gloria al Señor. Dejad. Y tocando su oreja le sanó. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermanos? Jesús sabía que sí o sí lo iban a arrestar y que allí recién en ese momento comenzaba su calvario hasta llegar al madero de la cruz donde Él iba a entregar su vida. ¿Pudo haberse defendido? Por supuesto que sí, porque ahí le dice a Pedro que Él tenía poder para clamar a su Padre y su Padre enviaría legiones de ángeles que irían hasta allí donde Él estaba, lo rescatarían, lo defenderían. Bendito es el Señor. Y cuando nosotros pensamos, hermanos, en legiones de ángeles y sabemos a través de la palabra del Señor que en una oportunidad, en muchas oportunidades o en todas prácticamente, el ángel de Jehová o los ángeles de Dios están a nuestro resguardo, o sea, están para resguardarnos, están para protegernos, están para cuidarnos. Dice la palabra del Señor que en una oportunidad, un solo ángel, para que tengamos una noción del poder que hay en estos seres celestiales, un solo ángel eliminó a 185,000 personas en una sola noche. Bendito es el Señor. O sea, pensemos de que si se oscureció a las 9 de la noche o a las 21 horas y aclaró a las 7 de la mañana, entre esas horas este ángel hizo esa tremenda matanza. Imagínense cuando hablamos o cuando el Señor dice o habla de legiones, que son muchos más. Bendito es el Señor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús con esta lección? A pesar de que sabía que este mismo soldado probablemente iba a ser el que lo iba a arrestar, sin embargo, Él toma la oreja y se la vuelve a colocar en el lugar que correspondía, en su lugar. Bendito es el Señor. Pudo haberse ido, pudo haber dejado eso tal cual como estaba, sin embargo, Él da una lección de amor. Una lección de pagar bien por mal. A Él le iban a hacer un mal. Lo iban a arrestar injustamente. Iba a morir injustamente. Lo iban a castigar injustamente. Sin embargo, Él actúa como todos nosotros debiésemos actuar siempre. Independientemente del daño que se nos haga. Siempre debiese estar en nosotros esta actitud que tuvo el Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. En el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. ¿Pudo haber el Señor Jesucristo respondido tal vez con maldición? Claro, podría haberlo hecho. Sin embargo, ora al Padre por algo totalmente contrario, totalmente diferente. Por algo totalmente bueno, lo contrario de lo malo es lo bueno. Y esto es lo que Jesús hace. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a nosotros, ¿cuánto nos cuesta perdonar? ¿Cuántas veces usted y yo sabemos, por ejemplo, que las personas que no son cristianas no nos pueden entender? Y a veces caemos en contradicciones, en discusiones y en peleas con personas que no son cristianas. Porque nos empiezan a atacar, porque nos empiezan a enjuiciar. Porque nos tratan de ladrones, de sinvergüenza y de un sinfín de cosas. Bendito es el Señor. Y nosotros caemos en el juego de Satanás y nos ponemos a la altura de ellos. Y peleamos con ellos y discutimos con ellos y le queremos hacer ver la palabra como sea. Cosa que no corresponde. Bendito es el Señor porque aquí el Señor Jesús está dando una lección a través de este pasaje. Estas personas después se dieron cuenta, obviamente, que era el Hijo de Dios. Porque uno de los que estaba ahí, ¿qué dice después al final cuando Jesús muere? Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Pero ¿por qué no lo entendió antes? Porque así el Señor permite que sucedan las cosas. Y así nos enseña a nosotros de que debemos nosotros perdonar siempre a aquellos que nos hacen mal. Allí le clavaron, le crucificaron, le pusieron una corona, le atravesaron su costado, le quisieron dar a beber vinagre con hiel. Se burlaban. Y sin embargo, ¿cuáles son sus palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces usted y yo nos burlamos también de quienes predicaban la palabra? ¿Cuántas veces nosotros nos reíamos de los que se paraban en las esquinas a predicar el Evangelio? Y sin embargo, a lo mejor allí había un pastor o un hermano, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cualquiera que no conozca al Señor, que no conozca el Evangelio, es un ignorante.
y no puede entender estas cosas. Dice la palabra del Señor que lo espiritual se entiende solamente a través del Espíritu. Bendito es el Señor. Entonces lo que usted y yo debemos hacer como el Maestro, como nuestro máximo ejemplo de bondad, de amor, de pagar bien por mal, es el Señor Jesucristo. Porque a pesar de todo esto, a pesar de todo, Él allí estaba impartiendo perdón, estaba intercediendo para que Dios tuviera misericordia y perdonara a estos hombres que estaban cometiendo semejante error. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, versículo 60, dice lo siguiente: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bendito es el Señor. Este es Esteban, un hombre joven, lleno del Espíritu Santo de Dios. Dice que cuando allí los apóstoles, dice la palabra del Señor, ya no daban abasto con todas las tareas que tenían que hacer, tomaron la decisión de escoger a 7 de entre los que estaban allí, que tenían que tener ciertas cualidades: buen testimonio, ser totalmente llenos del Espíritu Santo de Dios. Eran algunos de los testimonios de los requisitos que se le pedían. Y allí el que sobresale por sobre los otros 6 era Esteban, un hombre absolutamente lleno del Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que sucede, mis hermanos queridos. Por eso es que es tan importante y por eso es que yo soy tan insistente en que debemos buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque mientras no busquemos la llenura del Espíritu Santo de Dios, no vamos a poder actuar como actuó Esteban o como actuaron todos estos personajes de la palabra del Señor de los cuales les he estado hablando en esta tarde. Bendito es el Señor. El Espíritu Santo de Dios, cuando nos llena, nos capacita porque nos llena de amor. El fruto del Espíritu Santo entra en nosotros. Los dones del Espíritu Santo entran en nuestra vida. Bendito es el Señor. Y el Espíritu Santo de Dios empieza a hacer esta obra regeneradora, restauradora, que nos va transformando día tras día y que nos va enseñando cómo debemos hacer las cosas. Bendito es el Señor. En esa oportunidad a Esteban se le estaba enjuiciando porque también hablaba de Jesucristo, porque predicaba el Evangelio de Jesucristo. Y le levantaron una calumnia, todo planificado, una maquinación diabólica para destruirlo, para que el Evangelio no se siga predicando. Y dice la palabra del Señor, bendito es el Señor Jesús, que cuando Esteban empieza a hablar desde Abraham hasta Jesús. A hablar de todo lo que Dios hizo a través de muchos hombres, profetas, de reyes y después de los apóstoles y el Señor Jesucristo mismo. Todo lo que hizo, por todo lo que tuvieron que pasar, por todo lo que el sufrimiento que tuvieron que pasar todos estos personajes, por hablar de Dios, por predicar el Evangelio. Bendito es el Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La palabra del Señor dice que en un instante el poder del Espíritu Santo de Dios que estaba en Esteban era tan inmensamente poderoso, fuerte, que su rostro se transfigura. Y cuando este hombre o este joven está defendiendo lo que él está enseñando, dice que su rostro se transfigura y se ve la imagen de un ángel. Se vuelve como el rostro de un ángel. Imaginémonos ahora entonces, mis hermanos, qué nivel de consagración había en este joven. Bendito es el Señor. Y sucede algo maravilloso en esto. Dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Murió Esteban. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban está repitiendo casi exactamente las mismas palabras de su maestro. Y si usted busca en la palabra del Señor, no va a encontrar en ninguna parte esta misma frase nuevamente. Y allí sucede algo maravilloso, mis hermanos amados, cuando Esteban duerme o muere. Dice la palabra del Señor que Jesús se levanta de su trono y se pone en pie. Bendito es el Señor. Esteban era el primer mártir de la era cristiana. Y Jesús de alguna manera está reconociendo su humildad, el
pudiendo haber maldecido, sin embargo no lo hizo, pagando bien por mal. Esteban está dando una demostración de humildad absolutamente maravillosa, tremenda como nadie. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Y esto es lo que Jesucristo alaba, esto es lo que Jesucristo reconoce de este joven, de este discípulo suyo. El haberse mantenido intacto, intachable ante la agresión, ante todo. Él sabía que iba a morir, pero eso no le importaba, porque era tanta la gloria, tanta la presencia de Dios, de Jesucristo y de su Santo Espíritu que había en él, que él simplemente habló y defendió el Evangelio. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces? Todo lo contrario, lo que ya le había dicho anterior. Nos ponemos a discutir, nos ponemos a pelear. Bendito es el Señor. ¿Por qué? Porque en nosotros no está la llenura total y absoluta del Espíritu Santo de Dios. Si esa llenura que había en Esteban estuviera en nosotros, yo le aseguro que todos los que estamos en esta sala seríamos cristianos potencialmente, inmensamente poderosos en el Espíritu Santo de Dios. Con pocas palabras podríamos traer a muchos al Evangelio de Jesucristo. Podríamos convencer a través del Espíritu Santo de Dios a muchos a que vengan a Jesucristo. Bendito es el Señor. Pero como nosotros pensamos que la salvación es personal, como yo ya estoy en el Evangelio, ¿qué me importa que el otro se pierda? Si total, si no quiere entender y no quiere venir, mala suerte. Pero es que a lo mejor no estamos siendo usados por el Espíritu Santo de Dios. No estamos como Esteban, llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso hace que nosotros hablemos del Evangelio, pero de manera más humana, no espiritual, de que tratemos de convencer con nuestros hechos o con nuestras experiencias a otros de que vengan al Evangelio. Y si bien es cierto, nuestras experiencias y nuestros hechos hablan más que nuestras palabras, pero lo más importante que tiene que estar aquí es el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque Él es el que transforma, Él es el que renueva, Él es el que hace nuevas todas las cosas. Bendito es el Señor. Y de hecho la palabra del Señor lo dice, que cuando el Espíritu Santo de Dios entra en el ser humano, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y todo se renueva. Bendito es el Señor. Y para ya ir concluyendo esta enseñanza, que el Señor nos bendiga. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 12 dice lo siguiente: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Bendito es el Señor. Conocemos la trayectoria del apóstol Pablo, un hombre que pasó más tiempo preso que en libertad, un hombre que de alguna manera, dice, él mismo lo dice, que cumplió en su cuerpo los sufrimientos, los castigos y todo lo que faltaba o que no se cumplió en el cuerpo del Señor Jesucristo, dando a entender que lo que faltó por hacer a través del Señor Jesucristo lo está viviendo Él. Por eso es que el Señor escoge a este hombre. Y yo siempre he pensado, hermanos, Dios obviamente es perfecto en sus decisiones. Cuando uno mira la vida de Saulo de Tarso, un hombre criado bajo las órdenes de un sacerdote llamado Gamaliel, o sea, no era una persona ignorante en las cosas de su nación, en las cosas de sus leyes. Bendito es el Señor. Era tan celoso, yo creo que amaba tanto a Dios, que a raíz de eso mismo, él no permitía que nadie más hablara de otro Dios. No podía haber otro Dios de ninguna manera, porque su Dios era único. Bendito es el Señor. Lo que él no sabía era que ese Dios al cual él rechazaba era justamente el Hijo del Dios a quien él adoraba. Bendito es el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Señor Jesucristo? Solamente enmendarle el rumbo a Saulo de Tarso y lo convierte en el gigantesco apóstol Pablo. Porque con esa misma fuerza, con esa misma inspiración, con esa misma valentía que defendía antes a su Dios, hoy día está predicando el Evangelio. Hoy día está trabajando. Bendito es el Señor, para que todos en aquella región, todos, y a los países que fue, todos supieran de que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era el camino, era la verdad y que era la vida, que Jesucristo era el único mediador entre Dios y los hombres. Ese es el mensaje que hoy día lleva el apóstol Pablo.
Bendito es el Señor. Y aquí dice, nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. O sea, el apóstol Pablo no quería ser una carga para nadie. No quería que nadie anduviera hablando. No quería andar, como dice ese programa, no quería andar en boca de nadie. Él trabajaba, él se ganaba su sustento. Y si la iglesia lo bendecía económicamente, gloria a Dios, iban a recibir bendición de parte del Señor. Dice, nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Porque le inventaban tantas cosas. No era maldecir de maldición, sino que era hablar mal de él. Hablaban mal, lo desprestigiaban, lo calumniaban, le inventaban sin fin de cosas. Bendito es el Señor. Mas, sin embargo, él seguía bendiciendo, porque a eso es lo que hemos sido llamados finalmente. Por eso esta enseñanza tiene este título de pagar siempre bien por mal. Porque quizá Dios tendrá misericordia y alguna vez aquellos que nos hacen daño van a recapacitar y van a llegar al Señor. ¿Cuántos de los que hablaban mal del apóstol Pablo quizá más tarde fueron bendecidos por el poder del Espíritu Santo de Dios y se convirtieron en seguidores de Jesucristo, en servidores de Jesucristo, gracias a la predicación del apóstol Pablo? Bendito es el Señor, porque Él se preocupó siempre de bendecir y no maldecir. Se preocupó de pagar siempre bien a todo aquel que le hizo daño. Padecemos persecución y la soportamos. Lo que ya le decía. ¿Cuánto tiempo pasaba libre? Quizá muy poco. La mayor parte del tiempo lo pasaba en las cárceles. Y en esos lugares y en esos momentos fue donde quizá vio la gloria de Dios de una manera muchísimo más espectacular. Porque en medio de la tribulación, Él mismo lo dice, cuando soy débil entonces soy fuerte. Él que vivió tantos momentos difíciles, allí aprendió a conformarse, ya sea con estar preso o estar libre, tener hambre o estar saciado, tener frío o no tener frío. Aprendió a convivir con todo esto, cosa que a nosotros nos cuesta mucho. Que el Señor nos bendiga, pero lo importante de esta reflexión bíblica, de esta enseñanza, para todos los que nos ven, los que nos han estado siguiendo a través de estas redes sociales, lo importante, hermanas, hermanos, donde sea que te encuentres, aprende a pagar siempre el mal que te hagan con un bien. Esfuérzate por hallar gracia ante los ojos de Dios. Esfuérzate, o esforcémonos, mejor dicho, por ser como Esteban, por ser como el Señor Jesucristo, por ser como uno de estos personajes de los cuales en esta tarde el Señor me ha permitido compartirte una palabra, una reflexión, una enseñanza, para que un día, cuando el Señor venga por su iglesia o venga por nuestras vidas, podamos con libertad decirle, heme aquí, Señor. Saber que hemos corrido como Pablo la carrera, que hemos peleado la batalla y hemos guardado la fe. Saber que al final nos espera una corona de vida eterna, que el Señor Jesucristo nos dará a cada uno por haber hecho las cosas correctamente. Mis hermanos amados, que el Señor les bendiga. Hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza. Yo espero que sea de mucha bendición para usted, para su vida. Yo espero que sea una enseñanza que realmente pueda calar en su corazón y tocar los cimientos de su conciencia. Para Dios, honra y gloria ahora y siempre. Amén. Tengo que llorar.
Amén. A continuación vamos a hacer nuestra oración final para darle gracias al Señor por lo que fue este culto dominical y los dejamos muy cordialmente invitados para el próximo domingo a esta misma hora, Dios mediante, con la ayuda del Señor. Soberano y eterno Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias primero que todo por lo que fue el desarrollo de tu palabra. Permite tú, Señor, que esta enseñanza, Señor, o esta reflexión bíblica que en este día me has permitido compartir, Señor, haya llegado hasta lo profundo del corazón de cada uno, de los que nos han visto en este día y de los que nos verán, Señor, en el transcurso de esta semana. Yo te ruego, Señor, donde sea que tu palabra haya llegado, Señor, permite que sea de gran bendición, que haya llevado sanidad, que haya llevado vitalidad espiritual para aquel que está cansado. No es otro el propósito, Señor, que presentar, entregar un mensaje sencillo, un mensaje simple, pero totalmente inspirado por el poder de tu Santo Espíritu. Yo te ruego, Señor, que bendigas esta palabra en cada uno de los corazones que la pudieron oír en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos con la ayuda del Señor el próximo domingo a las 15 horas. Bendiciones para todos. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Que en las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré. Yo persistiré, mira al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas.
más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo hay